Buenas tardes. Continuamos con nuestra aula telemática, esta que llamamos de sesiones especiales de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y dentro del ciclo que denominamos Crisis de Ucrania va a tomar la palabra, a ocupar nuestra cátedra una vez más el doctor Manuel Medina, que es catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y que ha sido una larga temporada, como todos conocéis ya, eurodiputado. Él es de Lanzarote y la última sesión que nos dio su conferencia no fue posible por problemas técnicos el grabarla. Esperamos que hoy todo funcione bien y así podamos posteriormente disfrutar de su amplio conocimiento. Cuando quieras, Manuel, tienes la palabra. Somos Bueno, todo oídos. siento tener que seguir hablando de la guerra de Ucrania, pero la guerra de Ucrania no se acaba. Y probablemente es el acontecimiento político internacional más importante de nuestro tiempo. Llevamos 8 años de guerra en Ucrania. Desde que en el año 2014 Putin invadió la península de Crimea y las provincias y 2 provincias del Donbass, Lugansk y Donetsk. Antes de la reanudación de las hostilidades en el año 2022, hubo una serie de operaciones rusas destinadas a eliminar a Ucrania del mar de Azov, construyendo un gran trayecto, un gran puente entre la península de Kerch y la península de Crimea, y posteriormente expulsando a los ucranianos de todas las poblaciones de la región del mar de Azov, incluyendo las ciudades de Melitopol y Mariupol. Lo que pasa es que es una guerra bastante rara, porque a pesar de la superioridad, enorme superioridad militar y en recursos de Rusia con respecto a Ucrania, Rusia no consigue tener una victoria decisiva con respecto a Ucrania. Esto se debe, por un lado, a la resistencia del pueblo ucraniano. Hay que reconocer que la agresión rusa ha movilizado las energías nacionales de una región que se pensaba que no tenía una entidad propia. Y por el otro lado, debido al apoyo que ha tenido Ucrania de una parte muy importante de la comunidad internacional, representada por la Alianza Atlántica y por la Unión Europea, y en general por los países que son aliados de los Estados Unidos, como Corea, Japón, Corea del Sur, Japón y otros países más de América Latina, de África y de Asia. La última, es decir, no es cuestión de ir rememorando cada acontecimiento, pero la última operación fue la operación con éxito de Ucrania, expulsando a los rusos de Kherson e impidiendo la consolidación de una frontera entre Rusia y Ucrania en la desembocadura, en la amplia desembocadura del río Dnieper sobre el Mar Negro. En este momento, Rusia ha contestado a los éxitos militares de Ucrania con una ofensiva de destrucción masiva del territorio ucraniano, que aunque ha producido unos efectos devastadores sobre Ucrania, no ha eliminado la capacidad de resistencia y de operativa de Ucrania. Ucrania en este momento está en una serie de operaciones ofensivas, está en posición defensiva en el este del Donbass, en parte de las provincias de Donetsk y Lugansk, pero está en la ofensiva en las provincias del Gerson y Melitopol, y al parecer la intención de Ucrania es recuperar no solo la orilla izquierda del Dnieper hasta llegar al mar de Azov, sino incluso eventualmente atacar Crimea y atacar los territorios rusos situados en el Donbass. Sin embargo, las fuerzas están bastante equilibradas. Cada operación tiene un gasto enorme. Es imposible saber el coste humano de estas operaciones, pero se habla de 100.000 bajas entre heridos, muertos, etcétera,
por las dos partes, por cada una de las partes, y 40.000 víctimas civiles de la guerra de Ucrania. Rusia ha perdido lo que podríamos llamar el relato moral de la guerra de Ucrania. Se encuentra sin aliados en la escena internacional. Cuando hay votaciones en la ONU, en la Asamblea General, solamente tiene 5 votos, que son los de la propia Ucrania, los de su aliado Bielorrusia, Nicaragua, Turkmenistán, Turkmenistán y Eritrea o los otros países. O sea, Rusia está en minoría absoluta en la comunidad internacional. Sus aliados potenciales, como es China, es en realidad un competidor. China en este momento no se ha comprometido en apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania, no ha intervenido, se mantiene una cierta neutralidad, no ha apoyado tampoco las sanciones impuestas por los países occidentales a China, a Rusia, pero en este momento China es un competidor de Rusia desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico e incluso desde el punto de vista del control de los recursos naturales. Por tanto, Ucrania se encuentra en una situación de debilidad y el resultado de la contienda va a depender de si Rusia consigue aliados suficientes para compensar la gran inferioridad que tiene en materia de alianzas con respecto a los Estados Unidos. Ha habido unos cambios, hay algo que no sabemos con respecto a Rusia, y es que en las últimas 2 semanas, coincidiendo con la derrota de los rusos en Gerson, no hemos oído hablar ni hemos visto prácticamente al presidente Putin. Los que hablan son los generales, concretamente 3 generales, yo diría una troika de generales, que son el ministro de Defensa, Shoigu, que por cierto no es un militar sino un político, presidente del partido que apoya a Putin en la Duma, el general Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor Central, y el general que manda a las tropas en Ucrania, que es el general, es un nombre raíz, es Kosiridenko, que es el que manda las tropas. La estrategia de estos generales parece ser golpear a Ucrania al máximo, sin pararse ni con una consideración moral, esperando que por atrición, por destrucción, Ucrania se rinda. La experiencia nos indica que las guerras no se ganan así, que al no poder consolidar Rusia un territorio considerable, esos territorios que ha conseguido incorporar concretamente Crimea, en el Donbass y en el sur de Ucrania, son territorios inestables, no se puede construir nada por parte de Rusia, ya que Ucrania reivindica la totalidad de esos territorios y que por otro lado los países de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica y otros aliados de los Estados Unidos están dispuestos a reconstruir todo lo que Rusia está destruyendo. Por tanto, perdón, me he quedado sin... Estamos oyendo, Manolo. Pero por lo visto me han cerrado algo aquí, ha surgido algo que me ha cerrado, ya está. Entonces, en este momento, el pronóstico sería que Rusia a la larga no puede ganar la guerra, y si no gana la guerra, la pierde. Se habla de unas posibles negociaciones, se habla de conversaciones entre los generales americanos y rusos, pero la dirección política de Estados Unidos ha dicho que no llegarán a ningún acuerdo con Rusia si Ucrania no está de acuerdo. Por tanto, o sea, no se espera una solución, diríamos, estilo Congreso de Múnich, en el que los franceses y los ingleses se pusieron de acuerdo con los alemanes y los italianos para destruir Checoslovaquia, sino que por el contrario, los países que apoyan en este momento a Ucrania la seguirán apoyando a pesar de que tenga un coste para ellos, porque en este momento los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y los países que apoyan a los Estados Unidos en el mundo consideran que el ataque ruso a Ucrania atenta contra su propia seguridad. Es decir, que los españoles que en este momento apoyamos a Ucrania, lo hacemos por razones casi egoístas. Ucrania está defendiendo nuestra frontera
a miles de kilómetros de distancia de nosotros, sacrificándolo todo, y parece que en este momento la conciencia moral predomina sobre cualquier interés de carácter local. Con lo cual, la predicción sigue siendo que Rusia pierde la guerra, porque a la larga no puede mantener una situación injusta como la actual, cometiendo verdaderas barbaridades con respecto al pueblo ucraniano, provocando el éxodo masivo de millones de ucranianos de su pueblo, y sin ofrecer nada de carácter positivo. Yo no puedo predecir el futuro, pero creo que el futuro va a depender en gran parte de las alianzas que consiga obtener Rusia. Y parece que Rusia no está dispuesta a conseguir esas alianzas. Si Rusia no cambia radicalmente su postura diplomática, buscando aliados fuera de su área directa de influencia, Rusia pierde la guerra. Esta es la perspectiva actual. Pero bueno, esta es mi opinión particular y seguro que ustedes tienen opiniones distintas con respecto a mí a este respecto. He dejado de hablar. No sé si se anota que he dejado de hablar. Paco, Sí, ¿me sí, oyes? te oigo, te oigo. ¿Iniciamos ¿Me el oyes a debate? mí? ¿Iniciamos el debate, Manolo? De acuerdo a lo que esperaba, que alguien dijera algo diferente, que corrija lo que yo he dicho, o que perfeccione. Y aquí me dice que la conexión a internet es inestable, pero espero que podamos seguir con ella. Bueno, vamos a ver entonces. Yo lo primero que quiero es agradecerte de nuevo el esfuerzo que has realizado. Ya se puede observar por la cara que te vemos. Ha estado en Madrid, Manuel, esta semana pasada, y Madrid, que como saben ustedes está en huelga médica o poco menos, pues ha cogido la COVID. A pesar de eso, al regresar a Tenerife, pues ha querido mantener su presencia y con el esfuerzo que hemos visto, pues ha realizado esta introducción para el debate en que estamos, ¿no? Hacemos también, como no, puesto que ha sido una premonición suya, votos para que no nos contagies, ¿eh? La técnica todavía no facilita el que haya contagio telemático. O sea que esperamos que te recuperes muy pronto, Manolo. Bueno, y muchas gracias por esta introducción que nos has dado, ¿eh? Bueno, yo creo que ha expuesto sus opiniones, pero básicamente como polo, como núcleo central, pues yo creo que ha estado tocando el aspecto moral, si queremos decirlo así, que hace difícil el que Rusia obtenga o consiga algunos apoyos distintos de esos pocos y de poca trascendencia que hasta ahora tiene. Pero en fin, enmarcado dentro del problema general de la guerra y de las dificultades para las alianzas en torno a Rusia, ¿no? Abrimos pues entonces el diálogo o el debate y que vaya cada uno expresando, preguntando, comunicando lo que considere. A ver, ¿quién inicia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí estoy. A ver, Aquí Fernando. estoy. ¿Cómo no? Don Manuel, vamos a ver. Yo estoy siguiendo con interés la guerra de Ucrania, pero solo se ve guerra en Ucrania. ¿Por qué Rusia no recibe de vez en cuando, aunque sea su propia medicina? Es decir, ¿cómo es que de vez en cuando se oye o se ve una explosión, pero no se ve un ataque a zonas rusas, sino que todo se mantiene en Ucrania? Bueno, está la amenaza nuclear rusa. Rusia ha dicho que si su territorio es atacado, utilizará las armas nucleares. Y en principio lo utilizaría contra Ucrania. Eso supondría una escalada tal de tensión que no sabemos las consecuencias. Es decir, hay quizás algo de farol por parte de Rusia al hablar de la guerra nuclear,
porque parece que la principal víctima de una guerra nuclear sería la propia Rusia, pero partiendo de la base de que el señor Putin puede estar loco, pues no se descarta la posibilidad de que Rusia acabe recurriendo a la guerra nuclear a pesar del daño que podría hacer para ella misma. Nadie quiere entrar en esta situación. Por tanto, la situación actual es que Rusia ataca a Ucrania, Ucrania se defiende, ocasionalmente le da algún zarpazo a Rusia en la forma, por ejemplo, del ataque al puente de Kerch, donde hay algún ataque en las proximidades de Belgorod, que es la ciudad rusa más próxima, pero que el gobierno ucraniano está siguiendo las instrucciones dadas por el Estado Mayor norteamericano de no provocar a Rusia a una escalada militar, partiendo de la base de que los Estados Unidos y sus aliados, la Alianza Atlántica, la Unión Europea y demás, piensan que Rusia tiene perdida la guerra. Y por tanto no es cuestión de elevarlo, esperando que en algún momento se produzca un cambio en Rusia y que los rusos reconozcan la situación para llegar. Esa es la razón por la cual en este momento los ucranianos, bueno, aparte de que los americanos han limitado el armamento que entregan a Ucrania, no entregan proyectiles de largo alcance que puedan permitir atacar a Rusia, les dan nada más que proyectiles que permitan defenderse a Ucrania. ¿Alguno tiene niños las y no posiciones tiene rusas cerrado el micrófono? El incidente de Polonia, en el que por lo visto un proyectil ucraniano en defensa de Ucrania cayó en territorio polaco, produciendo víctimas de un país aliado de Ucrania como es Polonia. Por tanto, la actitud actual es de una superioridad política y militar sobre Rusia en el ámbito global, pero no trasladarlo al campo de un ataque a Rusia, que pueda dar lugar a una escalada de la guerra por parte de Rusia con consecuencias muy peligrosas para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más. ¿Qué papel juega Irán? Irán está en una situación muy difícil. En este momento, el régimen de los ayatolá está en crisis, porque se les han sublevado a las mujeres. Y las mujeres, como todo el mundo sabe, son más de la mitad de la población de cada país. Toda la superioridad masculina basada en la doctrina de los ayatolás está en crisis en este momento. Concretamente, el asesinato de una joven kurda por no llevar el velo puesto ha llevado a que miles de mujeres iraníes hayan prescindido del pañuelo y ha habido cientos de muertos a consecuencia de las revueltas producidas en Irán. Irán, yo diría que está un poco contra las cuerdas. Ellos niegan que hayan vendido proyectiles a Rusia, pero parece que sí lo han hecho. Y como tienen ya un tema encima, que es el desarrollo de la energía nuclear por Irán en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas y demás, pues hay una situación bastante crítica. Ten en cuenta que Irán está rodeado de enemigos por todos lados. Tiene por un lado Turquía, tiene Irak, tiene Arabia Saudí, tiene incluso la India y Pakistán. Es un país en una situación muy difícil en el que el recurso a la fuerza continua le priva de todo valor moral y plantea en este momento la viabilidad del actual régimen político iraní. Lo que está en duda hoy es si Irán, el actual régimen iraní, podrá sobrevivir a la crisis que se abrió con el asesinato de esta chica kurda por el simple hecho de no haber llevado bien el pañuelo cubriéndole el pelo. Con lo cual, Irán yo creo que está más bien a la defensiva, a pesar de que ha hecho una ayuda ostensible a Rusia. Está en una situación muy difícil y por tanto no sabemos lo que puede pasar. Pero es un aliado fiable para Rusia, porque tiene demás débiles y podría salirle muy caro a Rusia este apoyo de Irán. A ver, Roque. Buenas tardes, Manolo. Bueno, espero que no vaya peor tu COVID. Bien, va mejor. Mira, una primera cuestión. ¿Por qué crees tú que Rusia ordenó el vaciado de Jersón en los últimos tiempos?
¿Perdona? ¿Por qué obligó prácticamente a la población a evacuarla toda por la fuerza? ¿Qué es lo que se puede esperar de esa acción? Bueno, la idea es que la población ucraniana no sea utilizada como rehén. Es decir, lo que se está produciendo es una especie de abandono del territorio por parte de toda la población ucraniana, siguiendo la estrategia rusa de tierra quemada, un espacio en el que combaten los ejércitos, pero los civiles no tienen por qué sufrir las consecuencias. Ya subimos lo que fue, por ejemplo, los sufrimientos de la población civil durante la Guerra Civil Española, con las ciudades como Madrid y Barcelona bombardeadas, como Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, como Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y como la propia Rusia. Ucrania, la pretensión de los dirigentes ucranianos es mantener el apoyo de su población, pero defender a su población, recurriendo a las migraciones. Al parecer, la cifra de que se habla en este momento de personas desplazadas a consecuencia de la guerra de Ucrania es de 16 millones, una parte dentro del propio país, del este y el centro hacia el oeste, y otra hacia países exteriores, como por ejemplo Polonia, Eslovaquia, Moldavia y la propia España. Tenemos en este momento miles de ucranianos en España que están aquí esperando. Estamos hablando de las mujeres y los niños. Los hombres están combatiendo en Ucrania contra Rusia, en un campo que está desierto, y ya prácticamente nadie piensa que se puede reconstruir el país hasta que acabe la guerra, con lo cual habrá que hacer un país completamente nuevo cuando acabe la guerra. Pero entre tanto, Ucrania se ha convertido, la mayor parte del territorio ucraniano se ha convertido en un gran campo de batalla en el que el uso de la fuerza impide el que la población civil pueda vivir tranquilamente, con la falta de electricidad, la falta de agua caliente, la falta de incluso de agua, la falta de alimentos, con lo cual la mayor parte de Ucrania es hoy un campo de batalla en el que el ejército ucraniano lo está haciendo bastante bien, que los rusos castigan el territorio y las personas sin piedad, pero que Ucrania prefiere defender su población y no entregar a su población como rehén para evitar el ataque ruso al territorio ucraniano. Yo me refería, Manolo, a no que Ucrania retire su población, sino Rusia ha evacuado por la fuerza a la población ucraniana claro. de Gerson. Bueno, Rusia ha evacuado a la población ucraniana. Es una cosa típica en Rusia, que son los traslados masivos de población. Ten en cuenta que, por ejemplo, la población de Crimea fue trasladada durante la Segunda Guerra Mundial fuera de Crimea. Y luego, al acabar la guerra, volvieron otra vez. Stalin decía que la solución al problema de las minorías era el tren, transportar a la gente de un lugar a otro. Es una estrategia general de Rusia en todas las guerras, pero yo no sé si en esta ocasión le va a dar resultado, porque la población ucraniana tiene en este momento un gran sentido de su responsabilidad y su sitio, y lo normal es que además los hombres siguen combatiendo, las mujeres y los niños se han ido, pero el territorio está siendo defendido por una población muy importante que va a tratar de recuperarlo. Bueno, hay que recordar lo que ocurrió en Palestina, donde, bueno, en Palestina salió mucha gente, pero curiosamente en este momento hay más palestinos en el Estado de Israel que los que había cuando Israel empezó a ocupar Palestina. Si estos problemas no se pueden resolver con el tren, como decía Stalin, estos problemas tienen que resolverse por medios morales, por medios jurídicos, reconociendo el derecho de la gente a vivir en su propio territorio. Mira, una pregunta, perdona que yo tome mucho la palabra, una última pregunta, Manolo. No tiene mucho que ver con esto, pero me gustaría saber tu opinión, o si tú crees, no tú, sino los demás, ¿qué opinan de este asunto? ¿Qué hay detrás de la voladura de los gasoductos del Báltico? ¿De los? De los gasoductos del Báltico. Bueno, ¿Qué crees tú que pasó ahí? Esto indica, al parecer, es una operación interna rusa. Es decir, Rusia, lo que no sé es si lo ha hecho, ¿quién lo ha hecho? Solamente los rusos tenían la capacidad de acceso a estos acueductos con la posición. Al parecer se habla de una pelea interna entre los militares y Putin, o por lo menos un sector del ejército, que fueron los que llevaron a cabo la operación. Porque a Rusia, a Putin, al gobierno ruso, no le interesaba de ninguna manera que les destruyeran una de las fuentes de suministro de la economía rusa actual. Claro. Todo esto está en relación con todo lo que está ocurriendo. El hecho de que no se haya oído hablar de Putin en los últimos meses, de que se haya oído hablar solamente de generales, y que Putin parece como si el poder civil en Rusia haya caído en manos de los militares, en una situación en la que, al parecer,
los militares son más razonables que los civiles o que la gente de Putin. Con lo cual hay una incógnita. El problema de Rusia es que al ser una dictadura, en este momento ha vuelto a ser una dictadura hermética, no tenemos información suficiente sobre lo que está ocurriendo. Tenemos que adivinar lo que está realmente ocurriendo. Claro. Sí. Gracias, Manolo. Sí, sí, perfectamente. Manolo, una cuestión. ¿Qué te parece el silencio, vamos a llamarle solo silencio, de Bielorrusia, cuando desde el principio parecía que una conjunción Rusia-Bielorrusia era lo más factible para molestar, conquistar, agredir a Kiev, ¿no? ¿Por qué no se habla absolutamente nada, ni desde el punto de vista civil, ni militar, ni político, de Bielorrusia? ¿Eso a qué crees que puede deberse? Bueno, Bielorrusia junto con Ucrania y la Rusia de entonces acordaron disolver la Federación Soviética. En aquel momento, el único diputado de la Duma bielorrusa que votó en contra era Lukashenko. El único prorruso, cuando se produjo en el año 91, en los acuerdos de Belishevo, era Lukashenko. Posteriormente, Lukashenko ha ido imponiendo un régimen en el que yo la impresión que tengo es que Bielorrusia es un país que está a mitad entre Rusia y Ucrania. La mitad de la población es prorrusa, pues en definitiva Bielorrusia quiere decir Rusia blanca, si son tan rusos como los rusos del resto de Rusia, pero que por otro lado hay un sentimiento de animadversión contra la soberbia rusa al tratar de dominarlo. Lukashenko se ha tenido que enfrentar con una gran oposición de su propio país, y cuando se hablaba de que Bielorrusia iba a intervenir del lado de Rusia, yo tenía mis dudas, porque lo que no querría Lukashenko es que su estructura política quedara en peligro a consecuencia de una guerra. O sea, una guerra en la que intervenga Bielorrusia del lado de Rusia llevaría a la desintegración política de Bielorrusia y eventualmente a la desaparición de Bielorrusia como Estado, o la creación de un Estado de Bielorrusia completamente distinto. Por tanto, ahí lo que está es que Lukashenko está, por un lado, tratando de mantener buenas relaciones con Rusia, de la que depende para su subsistencia, pero que no se atreve a postularse del lado ruso porque teme una reacción interna muy fuerte en favor de los ucranianos, con actos de sabotaje y demás que pudieran acabar desintegrando su propio Estado bielorruso. A ver, ¿más cuestiones? Sí, voy a intervenir, Fernando. si es posible otra vez. Fernando. ¿En qué quedó, don Manuel, en qué quedó ese cruce por Lituania hacia la ciudad de Kaliningrado, creo que es, ¿no? Que se quedó Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, que era alemana. Bueno, en efecto, Kaliningrado era la capital de la Prusia Oriental, Königsberg. Una ciudad muy importante, claro. Aparte de ser la ciudad de Kant, por ser la ciudad del teorema de los 7 puentes. Pero al acabar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se anexionó el territorio de Kaliningrado en el límite entre Lituania y Polonia, ambos ocupados por Rusia en aquel momento, con lo cual había una continuidad territorial. Al disolverse la Unión Soviética, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, se convirtieron en países independientes, o Polonia, que era teóricamente un estado independiente, pero que dependía de Rusia, de la Unión Soviética en gran medida, se colocó también en una posición diferente, y ocurrió que Kaliningrado se convirtió en la única base rusa del mar Báltico. Hay que tener en cuenta que la guerra de Ucrania empezó porque estaba en peligro el control por parte de Rusia de Sebastopol, que tenía la base, era la base de la flota rusa del Mar Negro. En este momento la única base rusa en el Mar Negro es Kaliningrado.
porque sobre todo tras la incorporación de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, el mar Báltico se ha convertido en un mar de Atlántico en el que hay una discontinuidad entre el territorio ruso de la Rusia, que está prácticamente en los alrededores de San Petersburgo, y esa franja de Kaliningrado, que es una franja muy pequeña, del tamaño de la isla del Hierro, muy pequeña, con acceso al mar, pero desconectado del resto del territorio ruso. Si los rusos aplicaran a Kaliningrado la solución ucraniana, habrían invadido Estonia, Letonia y Lituania. Pero Estonia, Lituania y Lituania son países miembros de la OTAN, protegidos por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, lo cual daría lugar a una invasión de la OTAN, concretamente a Kaliningrado. Al parecer, la contestación de la Alianza Atlántica a una posible escalada nuclear rusa en Ucrania sería la destrucción de la base de Kaliningrado, que está realmente a tiro de piedra, y la isla de Hierro es una isla montañosa. Kaliningrado es mucho más plano, con lo cual la base de Kaliningrado, que es la base más importante que conserva Rusia en la actualidad, estaría en peligro. Volvemos a lo mismo. No se quiere destruir Rusia, no se quiere privar a Rusia de la única base que tiene en el Báltico, pero evidentemente está amenazada por el dominio total del Báltico por parte de los países de la Alianza Atlántica. O sea, hay un paralelismo. La guerra de Ucrania empezó por Sebastopol, una guerra por Kaliningrado sería la Tercera Guerra Mundial. Por tanto, se mantiene ahí una especie de terreno artificial. Es la principal base rusa en toda esta parte, con montones de proyectiles balísticos, pero que podría ser destruida con facilidad por parte de la Alianza Atlántica. Está unido al tema que planteé antes Calero, con respecto a la destrucción de los tubos de suministro de gas por el mar Báltico. Es una zona que en este momento es conflictiva. Rusia ha retrocedido, que antes tenía la frontera entre Suecia, Finlandia era un país neutral y Suecia también, con lo cual Rusia tenía un colchón de 2 estados neutrales en su frontera. Esos estados han dejado de ser neutrales, se han pasado a la Alianza Atlántica, y Rusia en este momento no tiene ningún aliado en esa zona. Por tanto, y además, tanto Suecia como Finlandia tienen terror a los rusos en este momento y estarían dispuestos a cualquier tipo de acción para evitar que Rusia consolidara su poder en esa zona. Estamos hablando de su libertad, de su economía, de sus posibilidades de supervivencia. O sea, que Rusia está amenazando a los países más próximos, que ha empujado a estos a formar una alianza muy fuerte de apoyo ucraniano en el conflicto actual. Muy bien, pues muchas gracias. Juan Jesús. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle, don Manuel, se oye hablar de que generales ucranianos ponen fecha a la posibilidad de poner el pie en Crimea, en la península de Crimea, por parte de Ucrania. ¿Esto, desde el punto de vista de Putin, sería considerado invasión del territorio nacional ruso con la amenaza subsiguiente de utilización del arma nuclear? Bueno, ahí está la cuestión. Es decir, cuando Rusia se incorporó Crimea, a los países occidentales les pareció normal, porque Crimea había sido una república separada de Ucrania hasta que Khrushchev asumió la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y la razón por la que Khrushchev incluyó a Crimea en la República de Ucrania, haciendo desaparecer la República Independiente de Crimea, era para obtener el apoyo, o sea, la población de Crimea, en un momento en el que la población de Ucrania estaba dividida entre ucranianos y rusos, por partes iguales, la población de Crimea, que era prorrusa, había dado un desempate en favor de Rusia. Por tanto, cuando Rusia invadió Crimea, a la gente le pareció normal. Molestó más el que los rusos invadieran las provincias de Donetsk y Lugansk, creando una guerra que se ha mantenido hasta la fecha. Claro, en este momento volvemos a lo mismo, se repite la situación de Kaliningrado.
los países occidentales no quieren reducir a Rusia a la condición de una potencia subordinada. Quieren mantener el poder de Rusia para evitar males mayores. Esperan que la situación rusa evolucione, pero no quieren humillar a Rusia. Y el ataque a Crimea sería entendido en Rusia como un ataque a sus posiciones más avanzadas. Por tanto, yo creo que, no estoy seguro, pero evidentemente Ucrania ha dicho que reivindica Crimea, pero hasta ahora los ataques a Crimea han sido muy reducidos. Ha atacado, bueno, el puente de Kerch, que no está en Crimea propiamente dicho, y ha atacado la base militar rusa en Sebastopol, partiendo de la base de que esa base estaba atacando territorio ucraniano. O sea, hasta ahora las operaciones contra Crimea han sido de carácter defensivo. No ha habido todavía ninguna operación de carácter ofensivo para la reconquista del territorio crimeano. Y pongo en duda de que la división ucraniana haga eso en este momento, teniendo en cuenta las obsesiones que ha planteado el Estado Mayor norteamericano a cualquier intento de humillar o reducir el papel de Rusia en la escena internacional. A ver, ¿quién se anima? Otra cuestión si me permites. ¿Me oyes? Sí, Sí. ¿se te oye? Sí, entre el estatus actual, por lo menos el que nos llega a nosotros, que no sabemos si es más propaganda o responde a una realidad genuina, de esa preponderancia de las tropas ucranianas respecto a las rusas que ocupan el territorio de Ucrania, en el que parece que está habiendo una involución, una reconquista de los terrenos perdidos por parte de Ucrania. Si eso es asumido por parte de Moscú, ¿qué interés puede tener Putin para mantenerse ahí? Porque el hecho de, mediante cohetes, destrozar centrales nucleares y todo lo demás, es decir, hacer lo que en otros tiempos podría ser un asedio y dejar a la población asediada ucraniana, aunque no es no es una plaza, es todo un país enorme, pero tenerlos bajo esas carestías de medios, eso hoy en día no parece que de ahí Putin pudiera conseguir ningún objetivo, ningún valor añadido a ese esfuerzo. Es decir, no sería, no estaría, si fuera cierto que las tropas ucranianas están reconquistando su terreno, no estaríamos cercano a un término del conflicto por falta ya de interés ninguno para Rusia, para Moscú. Vamos a ver, Putin se empeñó en una guerra que él quería ganar con facilidad, invadiendo Ucrania en todas las fronteras, en el norte, en el este, en el sur, incluyendo el Mar de Azov, desde luego, y la zona próxima a Crimea. Esa operación fracasó. Y hay que reconocer que incluso los americanos propusieron a Zelensky, cuando se produjo la invasión rusa, que se retirara de Kiev y se fuera a Lemberg, que está en el este del país, lo cual habría sido reconocer el poder ruso sobre la mayor parte de Ucrania. Zelensky dijo que no, y él movilizó a todo el pueblo ucraniano, tiene un ejército en este momento bastante importante, movilizado, ha tenido varias victorias militares importantes, no ha sido una victoria decisiva, sí, pero sí por lo menos, por ejemplo, ha destrozado el ejército que invadió la zona de Kiev, ha destrozado el ejército que invadió Ucrania desde el este en la zona del Donbass y ha forzado a los rusos a retirarse de la orilla derecha del Dnieper y previsiblemente también de la zona izquierda. Pero claro, esto no quiere decir que Rusia se haya impuesto, que Ucrania haya impuesto a Rusia. El ejército ruso está todavía intacto y además Putin ha hecho una movilización que colocaría a 3 millones de rusos en la guerra de Ucrania. Hay, como sabemos, mucha oposición, pero 3 millones de rusos serían demasiados rusos para ser derrotados por el ejército ucraniano.
Por tanto, la guerra está todavía, diríamos, en el filo de la balanza. Rusia todavía podría ganar la guerra, a pesar de sus fracasos militares. La cuestión es el coste que tenga esto para Rusia como tal y la apreciación que pueden tener los rusos de lo que está pasando. Un país que no ha conocido la democracia en ningún momento y que en este momento está presidido por unos generales y unos mandos que tienen prácticas autoritarias que son asumidas como normales por parte de los ciudadanos, es un país difícil de vencer. Pero hasta ahora, cada vez que ha habido un aumento de la presión rusa sobre Ucrania, los aliados de Ucrania se han movilizado para compensar las diferencias de potencial con suministros militares que hasta ahora han bastado para parar a los ejércitos rusos y reconquistar territorios que Rusia había conquistado en un primer momento. Por tanto, yo creo que la situación va a seguir siendo igual durante algún tiempo. En este momento hay una tregua, en cierto modo, producida por el hielo, el general invierno, que hace muy difícil las operaciones en Ucrania. Estamos hablando de unos ríos enormes, con una amplitud enorme, con frío, con nieve y con todo ese tipo de cosas. A partir de la primavera, de marzo, de abril o mayo, podrían reanudarse las hostilidades y Rusia, al parecer, espera poder movilizar 3 millones de hombres para atacar Ucrania en aquel momento. ¿Cuál será la respuesta occidental? Tal como están las cosas, por ahora, lo que están diciendo los países occidentales es que van a seguir apoyando a Ucrania e impidiendo, con la entrega de material de guerra, que Rusia derrote a los ejércitos ucranianos. Yo no creo que vaya a cambiar la situación de aquí a marzo. Putin esperaba quizás que Trump ganara las elecciones de mitad del mandato en Estados Unidos, esperando una postura más suave de Estados Unidos con respecto a Rusia, pero Trump ha perdido las elecciones, sobre todo por el tema del aborto, pero quizás también en parte por las dudas que hay sobre su fidelidad a los principios de la democracia norteamericana y a su apoyo a la democracia ucraniana. Con lo cual, uno de los problemas que tenemos es que la posible alianza de Putin con Trump se ha venido abajo, que nadie espera que Trump gane las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y que, por tanto, ese aliado ha desaparecido. O sea, Rusia está perdiendo aliados potenciales o reales, como China y como Trump en Estados Unidos. Y se encuentra cada vez más sola en una escena internacional en la que los principios morales que defienden en este momento la Alianza Atlántica y la Unión Europea están prevaleciendo sobre la guerra de destrucción total preconizada por Putin y sus amigos, por Iván Ilyin y por Alexander Dugin. Una última pregunta, no sé exactamente si es el tema suyo. Las nuevas armas. He visto, le decían Santa Javelin, los rayos láser que se han empezado a utilizar. ¿Eso puede cambiar la guerra? No he entendido muy bien la pregunta. ¿De qué armas nuevas estás hablando? Los bazookas modernos que han empezado a quitar. Y luego el rayo láser, he visto en YouTube, algunos elementos que el láser no permite a la aviación acercarse, destruye helicópteros fácilmente, que no sé si eso es tema ya en general, claro, es muy particular el tipo de armas que están usando. Bueno, en este momento la guerra de Ucrania se está desarrollando sobre todo a través de la guerra de misiles, de los cohetes dirigidos, que hay que recordar que esto fue un invento ruso primero y luego utilizado por los alemanes con las bombas volantes al final de la Segunda Guerra Mundial. La aviación se encuentra con dificultades enormes y los blindados igual. Un blindado localizado por un proyectil desde el aire, que puede ser un misil o puede ser un dron, es absolutamente vulnerable. Con lo cual es una guerra bastante rara. Los objetivos, digamos, valiosos desde el punto de vista militar son los propios
aparatos, es decir, la aviación, los misiles, la guerra contra misiles, el desarrollo de lo que se llaman las campanas o colmenas antimisiles, de forma que hay un territorio que se santuariza y es muy difícil el ataque a ese territorio. Lo único que se consigue es hacer inviable o inhabitable grandes zonas del territorio ucraniano hasta ahora, pero parece que los ucranianos están dispuestos a pagar ese precio porque confían en la victoria final. Por tanto, yo no creo, o sea, no tengo conocimiento de ningún tipo de arma nuevo que cambie el sesgo general de esta guerra, que es una guerra de misiles y de drones, que no es una guerra de aviones, que no es una guerra, es una guerra completamente distinta, en la que se destruyen objetivos militares y en que la destrucción de objetivos civiles no produce el efecto que habría producido una guerra normal. Los objetivos civiles han metido a la población civil, que son objeto de ataque por parte de los rusos y, por tanto, pues aceptan la pérdida. Pero no creo, no tengo conocimiento de un arma nueva. Se hablaba del arma nuclear, aunque el arma nuclear abre más interrogantes que respuestas, porque por lo visto la principal víctima de una guerra nuclear sería la propia Rusia, ya que los vientos, si un arma nuclear rusa contra Ucrania, los vientos se llevarían toda la carga nuclear a Rusia, con lo cual es un farol que, a no ser que Putin esté definitivamente loco, no lo utilizaría, pero hay las dudas de que Putin esté efectivamente loco y nadie quiere elevar esta carga. Con lo cual yo creo que en este momento no hay a la vista un arma que cambie radicalmente la forma de la guerra, que es una guerra de misiles. Hay que recordar que los órganos de Stalin fue el gran arma de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, que se vuelve a esto y que tanto los ucranianos como los rusos se educaron en la doctrina militar de Stalin, una doctrina de la guerra de misiles que funciona con mucha eficacia, que destruyen mucho territorio, pero que no acaban decidiendo la guerra a través de la ayuda de los países occidentales a Ucrania. Ucrania tiene hoy igual capacidad de respuesta que la tienen los rusos. Muy bien, Manolo. Pues yo creo que llegamos al final. Muchísimas gracias por el esfuerzo que has realizado. Primero, la decisión de participar y segundo, pues con el interés con el que has dado respuesta a las preguntas que te hemos realizado. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que la participación ha sido la mejor que hemos tenido últimamente, porque la gente está cada vez más enterada de la situación real de Ucrania, de lo que Ucrania significa para nosotros, y por tanto creo que las preguntas han sido muy correctas y he tratado de dar las respuestas que creo que se corresponden con esas preguntas. Muy bien, pues tendremos... Gracias, Manolo, gracias, Manolo. Tendremos gracias, el día 5, intervención de Roque Calero, dentro del aula de los primeros lunes de cada mes, el aula propia, académica que llamamos, es fecha de lo que llamamos también pues el puente, el puente de la Inmaculada, o antes el puente de la Constitución que decimos hoy, pero en fin, así tenemos un motivo de encuentro y de diálogo sobre un tema de sumo interés, ¿no? Buenísimas tardes, ¿no? Y que nos veamos pronto. Gracias, Manolo.